Un gusto, sí, realmente como siempre es un gusto para mí estar acá con ustedes. Bueno, como les decía, la idea es continuar con el tema de soportes y resistencias, que ya estuvimos hablando un poco el seminario anterior. Como ustedes sabrán, estamos armando todo un curso de trading desde las bases, y la verdad es que habíamos estado hablando de cómo determinar soportes y resistencias, y no nos alcanzó la clase anterior para definir todas las formas con las que podemos contar, o determinar, mejor dicho, soportes y resistencias, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito del concepto y vamos a ir por los nuevos temas o las nuevas formas de determinar soportes y resistencias que preparamos para hoy. De todas maneras, lo anterior está grabado, si no me equivoco, espero que la administradora nos lo confirme, pero sí, está grabado, así que podrán ver, para el que no estuvo presente en la sesión anterior, las grabaciones de las mismas. ¿Qué es un soporte y qué es una resistencia? Son las zonas donde la oferta y la demanda, ¿no?, dentro de la cotización de un determinado par, se equilibran, ¿verdad? En definitiva, lo que les quería hablar hoy, gracias Vicky, realmente. Lo que les quería comentar hoy es que hay otras formas de determinar soportes y resistencias, más allá de las que estuvimos viendo en la clase anterior, que las podemos, o las pueden repasar a través del sonido grabado que Vicky después nos posteará con mucho amor y cariño. Una de las dos formas que quería mostrarles hoy es a través de los puntos de pivote, ¿verdad? Los puntos de pivote son una de las formas que hay para determinar soportes y resistencias, así que, si me permiten, les voy a poner una presentación. Denme un segundito a ver si la podemos buscar, y ya la empezamos a ver. Deberían estar viendo una presentación de PowerPoint. Y bueno, los puntos de pivotes es una otra forma de determinar soportes y resistencias para los movimientos de mercado, ¿verdad? Se pueden determinar en distintas sesiones, ¿sí? En sesiones, ¿qué me refiero a sesión? Día, 4 horas, 1 hora. Cada sesión se toma como una vela del mercado, ¿sí? Y hay muchas formas de determinar los puntos de pivote. El punto de pivote para mí es un punto muy importante en el mercado, porque en definitiva lo que nos está haciendo es un promedio del precio de la sesión anterior, y aunque ustedes no lo crean, tiene su porqué psicológico, porque es hacia donde van a tender los distintos precios a lo largo de la sesión siguiente, es decir, a un promedio de la sesión anterior. Hay muchas formas de determinar los pivotes, les decía. Esta primera que vamos a ver, que están viendo en pantalla, es el que se conoce como método tradicional, donde el punto de pivote es el high, el low y el close del día, o sea, el máximo, el mínimo y el cierre de cada vela o sesión, dividido 3, ¿sí? Y determina los soportes y las resistencias en base a hacer distintas fórmulas matemáticas aplicadas sobre esa primitiva fórmula, ¿sí? En este caso, fíjense que el primer soporte va a ser 2, por el punto de pivote que determinamos en el renglón número 1, menos el máximo del día. Y la primera resistencia va a ser 2 por el pivote menos el low. El segundo soporte va a ser el pivote menos el máximo menos el mínimo, y la segunda resistencia también va a ser el pivote más el máximo menos el mínimo, ¿sí? Al revés, perdón, aquí está la fórmula al revés, si no, no nos darían los números, ¿sí? Hay distintas variaciones para determinar los puntos de pivotes, que son dividiendo 4 o incluyendo en la fórmula, en vez del cierre de la sesión anterior, la apertura o el open del día de hoy, ¿sí? En este caso suma 4 valores, por eso lo divide por 4, y en este caso ignora el cierre de la sesión anterior y tiende a la apertura del hoy. Realmente en el mercado Forex esto no suele ser muy significativo, porque si ustedes se fijan entre un cierre y su posterior apertura, lo mucho que puede haber son 2 o 3 pips de diferencia. Realmente estas variaciones no hacen mucho al valor promedio donde va a tender el precio de un determinado par de divisas, y por ende el punto de pivote va a ser prácticamente el mismo que si tomamos el cierre de ayer, ¿sí? En vez del nuevo open. Pero bueno, como es una fórmula que también se aplica a distintos mercados y a otros mercados, las variaciones existen. Las ventajas de trabajar con los puntos de pivot es que
suele predecir el rango de fluctuaciones de precios. Es lo que veníamos comentando en la primera parte de lo que es soportes y resistencias, ¿no? Yo tengo que conocer dentro de qué rango el precio se va a mover, ¿sí? Entre este soporte y esta resistencia el precio se va a mover, tiene vía libre, ¿sí? Entonces, yo sé que dentro de este rango puede fluctuar, por ende, dentro de ese rango yo puedo tomar un determinado número de puntos, ¿verdad? Al predecirme este rango, mostrándome los niveles donde el precio se va a detener, yo puedo fijar tanto mis take profits como mis stop loss, ¿verdad? Porque yo sé que si, por ejemplo, entro a la baja, ¿sí? De pasarme por encima el precio por encima de la primera resistencia, ya sé que mi inversión está fallando o no está cumpliendo con el análisis técnico del par en cuestión. Entonces, por encima de la primera resistencia, debería colocar mi stop loss, ¿verdad? ¿Por qué decimos que nos muestra posibles puntos de cambio de tendencia? Porque nos dice que al quiebre de ese soporte o esa resistencia, de un soporte o una resistencia, puede cambiar la tendencia del par. Como bien decimos, pues no sé si lo recuerdan, cuanto más veces el precio prueba un determinado nivel, tanto sea de soporte como de resistencia, cuando lo quiebra, más fuerte se vuelve ese nivel, ¿sí? Y es muy probable que la mayor parte de la divisa lo suelen hacer, hacen un pullback a esa zona, y si no la vuelven a quebrar, en el sentido contrario, nos están confirmando más la continuación del rally por encima de la resistencia, ¿sí? Se aplica mejor a pares de rango amplio y volatilidad. ¿Por qué decimos esto? Porque si hablamos de un par que tenga menos de 70, 80 pips de rango por día o por sesión, los soportes y las resistencias nos van a quedar muy juntos, ¿no? Entonces, si nos quedan rangos de precio entre soportes y resistencias de 10 o 15 pips, si contamos los spreads que nos muestran las plataformas y esas cosas, no tenemos una operación para tomar ganancia, ¿verdad? ¿Se entiende lo que digo, no? Si yo trabajo con rangos muy chiquitos o con velas quizás de una hora, voy a tener un soporte, una resistencia, un nivel cada 10-15 pips, y eso no me sirve para trabajar. Me parece mejor trabajar mínimo con velas de 4 horas o de día, y a su vez con pares de mayor volatilidad o rango, ¿sí? Lo mismo que les decía, son buenos para operadores de corto plazo, intradía, por eso para buscar esos pequeños movimientos de 20, 30, 40 pips que podemos ver en el medio, ¿sí? Hay distintas formas de operar. Si me permiten, voy a mover un poquito la presentación para mirarlos a ustedes y saber que se está escuchando todo bien. A ver, sí, se ve todo bien, perfecto. Bueno, creo que están viendo la presentación ahora, ¿sí? ¿Cómo se operan los rangos de pivote? Decimos que compramos cuando el precio rompe un nivel hacia arriba, ¿sí? Buscamos algún tipo de confirmación para esa compra, lo mismo que cuando decimos vendemos cuando el precio rompe un nivel hacia abajo. Siempre le digo lo mismo, si tenemos un nivel de soporte o resistencia y el precio pasa un pip, 2 pips, 3 pips ese nivel de soporte o resistencia, no me está diciendo el par que confirma la rotura. Siempre quiero hacer hincapié precisamente en que las zonas de soporte y resistencia son precisamente eso, zonas, no puntos estáticos y fijos. Es muy difícil decir que el precio se va a detener del euro en 1.3612, capaz llega hasta 16, o capaz a 0.8, ¿sí? El punto estático no es difícil de ver, lo que hay que mirar es la zona, ¿sí? Un ranguito, démosle de 10, 12 pips, para decir, bueno, esta resistencia está rota o este soporte está roto. ¿Cómo confirmamos la rotura del soporte de la resistencia? Bien, con la apertura de vela de un gráfico de un rango menor por encima de ese nivel, bien con algún educador técnico que nos esté dando señal a favor, o por último, calculando un 3%, y que el precio esté un 3% del rango diario por encima de ese nivel de soporte o resistencia. Quiero decir, si un par mueve 150 pips por día, digamos que un 3% son más o menos 5 o 6 pips, y digamos que la resistencia se consideraría rota 5 o 6 puntos por encima de esa resistencia. O por supuesto, una de las formas de hacerlo, realmente es la que menos recomiendo yo. Yo prefiero esperar una apertura de vela o una confirmación de algún indicador técnico, pero bueno,
es lo que existe en el mercado, ¿sí? O sea, son las distintas técnicas que se utilizan para operar. Para colocar el límite y para colocar el stop, como les venía diciendo, deberíamos buscar el siguiente nivel, ¿sí? Si estamos comprando, mi límite va a estar en el siguiente nivel superior y mi stop va a estar unos pips por debajo del nivel anterior, ¿sí? Como siempre, otra vez hablamos de zonas. Es lo mismo que va a pasar con Fibonacci, que es lo próximo que vamos a ver cuando terminemos con los pivotes. En cuanto a reglas generales para trabajar con los puntos de pivot, es exactamente lo que les decía. No hay puntos exactos ni de soporte, ni de stop, ni de límite. Piensen en zonas. No pongan un límite exacto justo en el nivel y que el precio se les quede a 5 puntos y se les vuelva sin cerrarles la operación positiva. Sean coherentes. Miren los gráficos, busquen soportes y resistencias y busquen algún indicador que actúe como filtro, ¿sí? Como filtro para que les confirme que su operación es buena, si trabajan con el punto de pivot como herramienta principal. La fuerza de un determinado nivel depende de la cantidad de veces que el precio lo respete, ¿sí? Es lo válido para todos los niveles de soporte y resistencia y todas las formas de determinarlo. Cuantas más veces un precio toque una resistencia, más probable es que cuando la quiebre inicie un importante rally en contra, ¿sí? Bien, acá entre otros consejos que hay, el filtro puede ser la línea de tendencia o los indicadores de estocástico, ¿verdad? ¿Por qué hablo de estocástico? Porque es un indicador de ciclo. Y me puede decir si el ciclo que estamos viviendo en el momento en el mercado se está agotando o es fuerte. Si vemos que yo tengo una señal, pero tengo un estocástico de compra, por ejemplo, y tengo el estocástico agotado al alza, dándome por encima de los niveles de 80 y girando hacia abajo, no es lo mismo que si para esa compra yo tuviera al estocástico precisamente en la banda inferior del indicador, por debajo de 20 y cruzando de arriba hacia abajo, ¿verdad? En ese caso me está explicando que el ciclo que viene es alcista y está apoyando mi decisión de comprar, ¿sí? Aquí, como pueden ver, esto es muy viejo, así que los precios van a ser muy viejos, fíjense, pero es una pequeña planillita de Excel que yo tengo armada, ¿sí? Que calculando el high, el low y el close de cada par, solamente con poner estos valores directamente me da los valores de pivot y a partir de ahí los distintos niveles de soporte y resistencia. Basta con calcular la fórmula, si quieren después se los paso, pero es solamente una planilla de Excel en la que hay que poner los 3 primeros valores. Les tira cuál es el nivel de pivot y dónde están las resistencias y soportes. Obviamente estos valores no solo son viejos, sino que están sacados de gráficos de velas diarias, ¿sí? No sé si lo llegan a ver, pero son valores de día. Bien. Eso como una primera parte de lo que es puntos de pivot como soportes y resistencias. Si tienen alguna pregunta al respecto, pueden aprovechar ahora para hacerla, y si no, vamos a trabajar con... vamos a empezar a hablar un poquito de Fibonacci. Veo una pregunta de Fernando. ¿Me escuchan, verdad? ¿Hasta ahora el sonido está bien? Fernando, yo si utilizo los pivots en mi operatoria, utilizo, sí. La verdad es que siempre recibo más o menos los mismos comentarios. Y te voy a comentar, te voy a explicar. La verdad es que yo uso algunas herramientas más que otras para operar. El mercado nos brinda 8 millones de herramientas y es imposible usarlas todas. Pero si yo me limitara a dar estas conferencias solamente con las 2 o 3 que uso yo en particular y que van con mi estilo de trading, con mi gusto, con los pares que a mí me gustan y demás, ustedes se aburrirían muchísimo. Por ende, yo trato de presentarles todas las herramientas que existen, decirles cuáles me gustan y cómo, y bueno, compartir con ustedes mi propia experiencia en el uso de cada una de todas las herramientas que les presento. Pregunto. Sí, Nedol, vamos a ver ejemplos gráficos, ¿sí? La verdad es que no los calculé los pivotes, y estoy con esta conexión que se me cae cada 5 minutos, pero bueno, podemos buscar un ejemplo gráfico. Bien, vamos con las preguntas. Nielsen pregunta, ¿el cálculo muchas veces coincide con las líneas de Fibo? Sí, ¿sabés lo que es normal ver en el mercado?
que una resistencia o un soporte que uno determina de una manera u otra suele coincidir con alguna de las demás resistencias o soportes. En la clase anterior hablamos de tanto las resistencias estáticas, como son los máximos y mínimos de velas de 4 horas o de días, que son las verdad las que yo prefiero, como de la resistencia dinámica, que son las medias móviles exponenciales largas de 200 y de 600 en gráficos de 4 horas, que también yo utilizo mucho. Cuando colocan Fibonacci en gráficos grandes, van a encontrar con que es muy común ver que los niveles de, que haya más de una de las 4 herramientas que presentamos ofreciendo resistencia o soporte. Libra, ¿en qué time frame son más prácticos el uso de los pivotes? Mira, yo como les decía, de 4 horas o de día. Yo creo que con trabajos, con velas menores ya no pierden fiabilidad, pierde sentido porque capaz una velita de 1 hora te mueve 20 o 30 puntos, y cuando empezás a sacar tenés las resistencias cada 7 pips y no tiene sentido, ¿no? Precisamente por los spreads de los brokers y demás. Pero, yo prefiero trabajarlos de 4 horas a día. Mesa, pregunta si hay que calcular. No, precisamente por eso mismo te digo que no hay que calcular los puntos de pivote varias veces por día. Uno puede calcular los puntos de pivote en base a distintos conceptos. Uno es, como trabajo yo, al menos yo, es que agarro mi MetaTrader, pongo la vela de día y miro el máximo, el mínimo, lo divido 3 y de esa manera determino los soportes y resistencias para el día siguiente, ¿sí? Parece chiquitito, pero no es tan chiquitito, está chiquito porque no se ve, ¿sí? Pero yo trabajo así, los calculo en el horario de cierre de MetaTrader. Hay otras personas que dicen, bueno, yo trabajo la sesión americana, calculo el cierre de mi plataforma para tomar los precios de mi plataforma de sesión americana desde el máximo al mínimo del día. Y otros que prefieren utilizar la sesión europea, del máximo al mínimo de la sesión, de esa sesión, con el cierre de esa sesión, y toman los valores. De todas maneras, es lo que yo siempre les digo. Yo puedo haber testeado cómo reaccionan los pivotes para MetaTrader en base al cálculo de la apertura, cierre y el máximo y mínimo de MetaTrader, ¿ok? Que para mí cierra a mis 7 de la tarde, ¿sí? Lo que yo les digo es, testeen, miren para atrás si se cumplen o no en base a los valores de los que ustedes parten, ¿sí? Como siempre, yo uso Meta, me gusta el Meta, calculo en base a Meta y sé qué pares cumplen más o no el pivot, o tienden a ir al pivot, o no tienden a ir al pivot, o respetan más los niveles de pivot, que el resto de los pares, ¿sí? Pero, como mucho ya les dije, hay verla de 4 horas, pero hagan su propio backtesting, chequen en el pasado, miren, agarren día por día y miren, bueno, el día siguiente cumplió, hizo, siguió, fue, respetó o no. La verdad es que cualquier sistema que yo les presente puede ser el mejor y el más maravilloso del mundo, pero si se los presento y les falla 2 veces seguidas, lo más probable es que ustedes lo abandonen el sistema porque lo desconocen. Yo siempre digo lo mismo, con cualquier sistema uno tiene que probarlo al menos 3 meses o 6 meses y llegar a conocer si ese sistema, sea pivot, sea Fibonacci, sea Elder, sea lo que sea, llegar a conocer ese sistema, cuántas veces seguidas falla, cuántos puntos va a ser en mi contra, cuántos a mi favor, de 100 operaciones, cuántas son buenas, cuántas son malas. Entonces, si uno desarrolla el sistema, que es la idea de todo este seminario que vamos a hacer a lo largo del año, ¿no? Si lo desarrollan ustedes, si lo testean ustedes saben que su sistema va a fallar 2 veces seguidas, 3 veces seguidas, 5 veces seguidas es el máximo. Entonces, pueden asumir esas 5 pérdidas, ¿sí? Porque el sistema que no falle nunca no existe, ¿sí? Entonces, por muy maravilloso que sea cualquier sistema que yo les presente y que falle el 2% de las veces, por dar un ejemplo exagerado, si ese 2% lo falla el primer día que ustedes utilizan ese sistema tan maravilloso que yo les presenté, lo van a descartar, porque no van a tener confianza en el sistema. Y el trading es muy psicológico. Nosotros tenemos que confiar en lo que hacemos y saber que a largo plazo el sistema rinde, ¿sí? Si yo sé que a largo plazo el sistema rinde y que me puede fallar 4 veces seguidas en el medio, yo me aguanto esos 4 fallos como una dama, y en la quinta señal vuelvo a entrar al mercado y no dejo el sistema de costado, ¿verdad? ¿Se entiende lo que quiero decir? A eso apunta todo esto.
Y ya que estamos, les quería decir, voy a apagar la cámara un segundito para poder ver las preguntas que me hacen. Los pares que más tienden a respetar los niveles de pivot son los pares del Shen. A mí me gusta mucho trabajar el Shen con los pares de pivot. Como tantas herramientas hay, así hay cada par que responde mejor a un determinado, una determinada herramienta, o que da mejores señales con el uso de un determinado indicador. Si van a usar pivots, a mí me gustan para los pares del Shen. Hay un montón de preguntas, así que voy a tratar de ser un poquito más breve. Daniel me pregunta si los soportes que calcula MolFX son... Bueno, no. La verdad es que la presentación la hice hace mucho. Nosotros determinamos los soportes, más que nada con lo que les comentaba la sesión anterior. Máximos y mínimos de gráficos de velas de 4 horas, incluyendo los cabos de velas, no los cierres o las aperturas. Máximos y mínimos de velas desde 4 horas, día, y si coinciden con un nivel de semana también se vuelven más fuertes. Y el uso de medias móviles exponenciales de largo plazo, que pueden variar entre 60 y 250 más o menos, de acuerdo a nuestros gustos, pero en general es eso y al par bajo estudio. Magda pregunta en qué pares se puede utilizar, y bueno, como te comentaba, es más útil para aquellos pares que incluyen al yen, ¿sí? Precisamente la libra yen o el euro yen, que son más volátiles, funciona muy bien. Sí, sorry. Hablo mucho, me gusta hablar, será porque soy mujer, ¿no? Nilemsen pregunta, ¿los indicadores de pivot que se usan en el meta se calculan bien o es mejor hacerlos manualmente? Bueno, eso es lo que yo siempre les digo con los expert advisors de MetaTrader. Como yo no los sé programar, ni yo los programo, no sé qué incluyen las fórmulas. Entonces yo no puedo confiar en esos indicadores prearmados que a veces vienen, a veces son muy buenos, no estoy discutiéndolo ni negándolo para nada. El tema es que yo no sé lo que es, no sé qué incluyen en esa fórmula. Por ende, lo que conviene hacer es, si encontrás alguno de esos expert advisors de MetaTrader que te tire niveles de pivotes, calculalos a mano y comparalos. No, yo lo que había encontrado uno que lo comparé. Calculé a mano 2 días, 2 días calculé a mano yo, y superponiéndolo con el indicador me daba bien. Entonces, como me daba bien superponiendo claro, los calculo en Excel, pero lo superponía al indicador de MetaTrader. El indicador ese Expert Advisor coincide, algunos coinciden, algunos no. O sea, fíjense, pero calculen 2 o 3 días a mano, y compárenlo con lo que ese Expert Advisor les está diciendo, a ver si eso no es coherente. Si les dan 1 o 2 pips de diferencia, no hay grandes... Claro, exactamente. Una vez que coincide, ya si coincide 2 o 3 días seguidos, asumimos que el cuarto día ya no va a fallar, la fórmula está bien hecha. Pero es como siempre les digo, tengan cuidado con los expert advisors, porque si saben programar, allá ustedes, pero yo que no sé programar, desconozco lo que hay dentro de la fórmula, y te puedes alguien metió mal un dedito, te escribió mal un número, y en vez de darte un soporte acá, te lo da 50 puntos más arriba y metes la pata. Entonces la idea es, tratemos de los que no sabemos, claro, exactamente. Bueno, a ver, sigo con las preguntas. Edgardo nos pregunta qué más uso para soportes o resistencias. Edgardo, de 200 y de 60, exponenciales las dos. A ver si encuentro un gráfico que las tenga en estos momentos puestas, te lo muestro. En general no me gusta mostrar mis gráficos mucho, pues tienen muchas cosas y yo siempre les digo que no pongan muchas cosas, ¿verdad? Pero no es por eso, es porque yo sé que mirar en cada temporalidad. Son distintas herramientas y las uso en distintos periodos de tiempo. La violeta esta es una EMA exponencial de 200 y la marrón de 60. Esas son las dos medias exponenciales que en gráficos de 4 horas, perdón, no semanales, son para trabajar con el euro y la libra particularmente. Fíjate, en los últimos, siempre mientras se mantuvo con la clara tendencia bajista el euro, fíjate que una vez que la quebró, la alcanzó un montón de veces, la media móvil de 200, y en todos los casos actuó como resistencia. Obviamente, después llega un momento en que la quiebra, obviamente, ¿no? Y después se vuelve soporte. La verdad es que cualquier caída del euro, está bien, en estos momentos está muy lejos la media móvil,
probablemente continúe moviéndose, es un soporte dinámico en este caso, en algún momento el precio la volverá a alcanzar, o la media al precio, y en ese momento, cuando esté cerquita, va a actuar como soporte, obviamente, pero estamos hablando a futuro y no sabemos cuándo va a ser eso. Y uso la de 60, que es esta marrón, en gráfico de 4 horas, para determinar soportes y resistencias, no de la misma manera, pero sí, también como una resistencia o soporte dinámico en el intradía. Fíjate que, como les comentaba la vez pasada, si bien el cruce de la EMA de 60 y 200 no es una indicación, no es una señal de entrada al mercado, sí es un anticipo de futuros rallies alcistas en el par, y fíjense que se cruzó por esta zona, más o menos por acá, en gráfico de 4 horas, y bueno, tuvimos un rally posterior de más de 600 puntos, y la verdad es que mientras el precio se mantenga lejos y las dos medias móviles se mantengan separándose, las probabilidades nos dicen al alza, ¿no? Pero bueno, eso era en cuanto a las EMAs. Les acabo de sacar la cámara. Si no tienen más preguntas con respecto a esto, vamos a continuar un poquito con niveles de Fibonacci y las distintas formas de usarlos. Ya para continuar con el seminario de hoy. ¿No hay más preguntas respecto a los pivotes? Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de Fibo. Sí, yo sé que apagué la cámara, pero nunca termino, Nielsen, nunca termino, es verdad, siempre hay un millón de preguntas. No son criterios ni tomas no son estas medias móviles, no son zonas de toma perdón, no son herramientas para tomar decisiones, ¿sí? Son herramientas para determinar zonas de soporte y resistencia. En este caso está muy lejos la media móvil, como les mostraba recién en el euro, pero de caer, y por ejemplo yo estar en una operación, en una posición vendida, probablemente sea un lugar para tomar beneficios, ¿sí? Mi límite va a estar cerca de esa media de 200 exponencial, porque probablemente cuando llegue rebote, porque es un soporte fuerte. Lo mismo al alza. Si yo estoy bull y la media móvil está por encima del precio de donde yo estoy comprado, lo más probable es que si se acerque yo deba tomar ganancias, porque de tocarla lo más probable es que rebote a la baja nuevamente. La idea es usar esto como soporte y resistencia, no como una señal de entrada al mercado, ¿sí? Si bien el corte de 60 a 200, como siempre les digo, anticipa futuros movimientos alcistas o bajistas en el plazo, de ninguna manera es una señal de entrada al mercado, ¿sí? Nada más son niveles de soporte y resistencia, y de alguna manera me anticipa futuros movimientos. Pero no me está dando señal, no lo tomen como una señal. ¿Quedó claro eso? Perdonen, estaba tomando un traguito de agua porque me estaba ahogando. Bueno, la otra forma de determinar soportes y resistencias es a través de los números Fibonacci, ¿sí? Como todos saben, la secuencia de Fibo es una ley que explica el desarrollo de todos los fenómenos naturales del crecimiento, que se genera sumando dos números consecutivos para obtener el número siguiente, ¿sí? Entonces tenemos 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, y por supuesto, a partir de ahí pueden seguir sumando. Ya que estamos hablando de los números de la escala de Fibo, les cuento que yo tiendo a armar mis medias móviles con estos valores, ¿sí? En vez de usar 20 uso 21, porque 21 es un número Fibo. En vez de usar 200 uso 233, porque es un número Fibo. Es muy útil a veces, y para determinados pares, cambiar ese poquito del valor y llevarlo a valores Fibonacci. Pero eso, por supuesto, está en el gusto de cada uno, ¿verdad? Las propiedades fundamentales de esta serie de números es la que nos brinda las utilidades que vamos a encontrar no solo en el mercado de divisas, pero bueno, nos vamos a limitar a hablar de eso. Decimos que si se dividen los números que son consecutivos de la serie, es decir, 1 dividido 1, 1 dividido 2, 2 dividido 3, 3 dividido 5, etc., vamos a ver que el resultado que obtenemos de esa división tiende al número 0,618, ¿no? Pero si dividimos los números no consecutivos, es diciendo saltando un número de la serie, vamos a ver que el resultado tiende a 0,382, ¿sí?
Ahora, si se calcula la razón, o sea, la división de cualquier número de la serie por al siguiente número más bajo, por ejemplo 21, 13, 13, 8, 8, 5, otra vez nos encontramos con que tiende al 1.618 y si salteamos va a tender al 1.382. Es por eso que a través de FIBO podemos establecer unos ratios, ¿sí?, de prioridades que nos van a decir, que nos van a dar distintos niveles de soporte de resistencia. Vamos a poner el gráfico. Yo justo tengo dibujado un FIBO en mi amigo el Shen, ¿sí? Y como ustedes sabrán, los ratios y los números de los que estábamos hablando son el 38.2, el 61.8 y el 50%, ¿sí? Se le agrega el 23.6, la verdad es que yo solía agregar también el 14.6 y el 76.4 como niveles intermedios para recorridos más largos, que nos ayudan a confirmar las roturas o continuaciones de los precios. ¿Sí? Justamente, la verdad es que tuve un problema con MetaTrader, lo desinstalé y no volví a dibujar los ratios nunca más, a poner los niveles, pero lo suelo tener en cuenta. ¿Sí? ¿Cómo trabaja Fibonacci? La idea es que cuando vemos algún rally importante que no haya sido corregido en el medio, que quizás lo podríamos ver también, ahora lo vamos a ver cómo está el rally de la libra de tantos días seguidos, fíjense que el par tiende a llegar al primer ratio disponible, ¿sí?, rebotar, y de no quebrar el 0%, o sea, el rango superior al alza, el par debería volver a bajar, quebrar este 23 y acercarse al 38. Una vez en el 38, el par debería mantenerse entre el 38 y el 23%, y de no quebrar el 23 al alza, debería tender a quebrar el 38 y, parando intermediamente en el rango de 50, llegar finalmente al 61. Este 61.8 es un punto de soporte clave. ¿Por qué? Porque este punto de 61.8 nos dice si el rally bajista que podamos llegar a ver a partir de aquí ¿es una corrección a este rally o es un cambio de tendencia? Yo digo que si el precio baja de 95.50, ¿sí?, a partir de ahí el yen puede cambiar de tendencia y volver a ponerse bajista. Y fíjense justamente que 95.50, si lo miran en gráficos de 4 horas, 95.50, 95.60, es una zona de congestión de mínimos y máximos de velas muy importantes, muy fuerte, por lo que me está coincidiendo el nivel de FIBO con una resistencia un soporte, perdón, que yo determiné de otra manera. La idea es que el par, o cualquier par bajo estudio, ¿sí?, se vaya moviendo de nivel en nivel. Supongamos, ¿sí?, que vemos que el par, por ahora se mantiene aquí, supongamos que el par desde aquí, desde donde está en 97.76, cae directamente hasta el 61.8, ¿sí? Se saltea los niveles, se saltea el 38, se saltea el 50 y toca el 61.8. El análisis de la conducta estadística de los niveles de FIBO nos dice que si el par se saltea más de un nivel en un solo movimiento, lo más probable es que inicie una corrección para volver a los niveles que se salteó en el medio. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si el par de aquí donde está cayera abruptamente hasta la zona de 95.50, lo más probable es que ahí en el 61.8 rebote e intente recuperar al menos el 38.2 o el 50, los dos niveles que se saltó de respetar en el medio del camino. ¿Sí? Esto es así en prácticamente entre el 78 y el 83% de los casos para el euro, la libra y el yen contra el dólar. ¿Sí? ¿Se entiende lo que digo? Estadísticamente analizado. Eso se lo debemos a nuestro querido amigo Facundo Molina, que es un especialista en Fibonacci, que lo estudió muchísimo durante mucho tiempo, durante muchos años, y sacó unas conclusiones que todavía hoy nos pueden maravillar a todos con respecto a la conducta de Fibonacci en el mercado de divisas. Pero bueno, esa es la idea general. De todas maneras, fíjense que el par hoy no pudo abrir una vela, confirmando por debajo de este nivel del 23%. Por ende, el yen de una u otra manera me está diciendo que sube. Y yo lo miro y digo, bueno, ¿hasta dónde podría subir? Tengo dos resistencias que observar, ¿no? Una es esta línea de tendencia bajista, que yo ya tenía trazada,
que te dejó 2 puntos, y fíjense que el máximo de ayer precisamente alcanzó la línea e inició un rally bajista, ¿sí? Por ende, el yen ahora tiene una importante zona de resistencia entre esta línea bajista y este FIBO, entre 98.40 y 98.50. Yo puedo decir que tengo una muy fuerte resistencia en el yen. Si me confirmara con una apertura de vela de 4 horas o de día por encima de ese nivel, sin dudas me está confirmando una continuación alcista para el par. Es un ejemplo analizándolo en este caso con Fibonacci y la línea de tendencia, que fíjense que están bastante juntitos. La verdad es que por ahora no me hice mucho, alcanzó el 23, rebotó, no me confirma una continuación alcista, quizás por esta vela que tengo aquí en el medio, que fue la famosa, que va a quedar en la historia como la vela post-gainer, ¿no? Por esos comentarios que mandó hoy el secretario del Tesoro americano, realmente creo que los saltos que vimos hoy, gracias a nuestro amigo, pero de todas maneras, y a pesar de esa influencia, fíjense que el par alcanzó una media móvil que actuó como soporte dinámico en gráfico de 4 horas, y de ahí se rebotó y volvió hacia arriba, ¿no? Yo siempre digo, el análisis, lo que es fundamental, puede interrumpir el análisis técnico, pero no puede cambiarlo. Si me pasa el 23, si hubiera abierto vela, todavía tenía otro soporte más abajo. El rebote en este soporte a mí me dijo que el par volvía a recuperar su tendencia alcista, y aquí estamos, ¿no? El cierre de vela, obviamente, por encima del 23, me confirma también la continuación alcista, y la apertura de una nueva vela, lo mismo. Por ahora el yen está tendiendo a lateralizar en esta zona, pero bueno, la verdad es que técnicamente, utilizando FIBO, está alcista. ¿Se entiende lo que digo hasta ahora? Sí, se entiende. Voy a sacar un poquito el gráfico para poder la vela gainer, sí, más o menos. Vamos a leer un poquito las preguntas de ustedes, y después seguimos, ¿les parece bien? Enrique nos pregunta si existen diferentes plataformas que utilizan. La verdad es que no sé si existen cada plataforma, viste cómo son, algunas plataformas tienen muy buenos gráficos y algunas tienen gráficos más o menos, pero en general estos niveles de FIBO que estamos viendo acá están incluidos en casi todas las plataformas que yo conozco. No vi Fibonacci que no incluyeran estos niveles básicos, ¿sí? La siguiente pregunta dice, sí, Nilam, es una forma de operar. La verdad es que, bueno, si quedan después, lo vemos a ver si se cumplió, pero generalmente sobre esta hora, el yen en gráficos más chiquitos, suele respetarlo bastante, hacer retrocesos, o cuando alcanzan máximos o mínimos importantes de día. Yo suelo utilizar gráficos de 30 minutos, poner niveles FIBO, y a partir de ellos, trabajar con gráficos más chicos. Pues es que tenemos que ver un rally, ¿no? Porque, por ejemplo, yo, a ver, les muestro el gráfico de 30 minutos. Yo lo uso mucho con el yen, y fíjense que en 30 minutos no hay un rally bajista donde colocar un nivel FIBO realmente ahora aquí, como para decir, bueno, llegó un mínimo importante y corrige al alza, y yo puedo calcular que va a corregir hasta el 23 o hasta el 38, hasta el 50 o demás. Eso generalmente lo vemos cuando hay movimientos como estos, pero que continúan, ¿no? Con una corrección tan importante seguida de esa caída de más de 100 pips, pierde sentido Fibonacci. Ahora no tengo donde colocar un Fibo. Por eso es una herramienta que a veces sirve y a veces no. Depende de las condiciones del mercado. El yen tiende mucho a lateralizar, y cuando lateraliza pierde sentido, pero usar Fibonacci. Pero en general, cuando hace movimientos más tendenciales, más bajistas o alcistas, lo que fuera, a estas horas suelen comenzar a corregir luego de tocar un mínimo o un soporte importante, y yo sé que la corrección va a llegar al 23 y al 38 y así respectivamente. Pero sí, lo que tenés que hacer para operar con los niveles FIBO es esperar, si yo lo tracé en 4 horas, esperar al menos una apertura de vela de 1 hora por encima del nivel, para continuar, o de abrir la vela dentro del mismo nivel, entrar a la baja, porque quiere decir que va a rebotar en esa zona. Pero sí, en pares en rango, ¿cuál sería la utilidad de los FIBOs? Bueno, Libra, precisamente creo que es lo que estaba diciendo. Cuando se mueven muy planos en rango, los FIBOs no sirven para nada. Por eso siempre tenemos un montón de herramientas, y por eso estamos hablando de 4 formas de determinar soportes y resistencias, ¿no?
Esta es una. Cuando hay rangos y hay viabilidad, podemos usar FIBO. Cuando están lateralizados, no podemos utilizar FIBOs. Andrés, de todo lo que sea una forma de operar, yo suelo agregarle un solo filtro, ¿sí? Siempre digo lo mismo, más de 2 o 3 indicadores, ya empezamos a marearnos y a no tener idea de lo que estamos viendo en el mercado. Si le ponemos muchos filtros, vamos a entrar muy tarde al mercado. Si usamos una sola herramienta, vamos a fallar más. Yo digo que cualquier cosa que utilicemos, pues hagamos un filtro. Si yo uso un FIBO para ver el retroceso, puedo utilizar un indicador de tendencia como el momentum, o el RSI, o el CI de volumen y todo eso. Cualquier indicador que acompañe o no el movimiento que yo estoy viendo en el mercado. Un filtro, un indicador, una media móvil que tiende a la baja o a la alza, pero sí, los retrocesos, o uno estocástico también, que te marque zonas de sobrecompra o sobreventas. Entonces, si llegó a un máximo importante y estoy corriendo un retrocesos, si el estocástico está, o cualquier indicador de sobrecompra o sobreventa me está mostrando sobrecompra o sobreventa, me apoyo en ese indicador y bueno, tengo 2 señales para entrar al mercado, ¿sí? Enrique, solo el 20 de las veces el Fibonacci del 38 se va a su proyección. No, que no entiendo qué querés decir, pero aclarámelo y lo hablamos. ¿Te parece? Las progresiones de Fibonacci son otra herramienta totalmente distinta. Nada que ver con los retrocesos. Y el tema de hablar de retrocesos, en general a mí me gusta utilizar los retrocesos porque el padre de todo lo que es el análisis técnico, el amigo Charles Dow, bueno, fue el creador de todo esto, y obviamente gracias a, lleva su nombre el, el índice americano, ¿no? Hablaba de que el mercado se movía en tercios y hablaba de correcciones del 33 y el 66 o el 100%, ¿verdad? Y fíjense que el 33 está muy cerca del 38 y el 66 muy cerca del 61.8. La verdad es que para ellos que fueron los analistas y padres de estos números, yo suelo hacer eso, decir, bueno, si va a retroceder un par, no digo hasta un 38,2 exacto, sino que calculo entre el 33 y el 38, yo sé que un par puede corregir en promedio un 35%, ¿sí? Otra vez hablamos de zonas y no de números fijos, ¿sí? Una corrección va a tender a estar entre el 33 y el 38, entre el 33 de Dow y el 38 de Fibo. El 1.8 de FIBO y el 66% de Dow, ¿sí? Pero las progresiones son otro tema muy distinto que vamos a ver más adelante en este mismo webinar. Lo mismo que hay otros tipos de líneas, otro tipo de herramientas Fibonacci como el abanico de FIBO, otras formas de determinar que también son importantes, pero lo vamos a ver en la próxima sesión porque incluye más con líneas de tendencia que con esto, ¿sí? Mesa, no, la verdad es que yo utilizo una línea, la media móvil roja, esta es de 20 simples, ¿sí? Y esta es una exponencial de 200, la violeta azul, sí. Uso esas dos más que nada para analizar el mercado. En distintos time frames, o sea, la de 200 me actúa como soporte o resistencia dinámica en gráficos más grandes y la de 20 en gráficos más chicos, o la combino con momentum para entrar o salir del mercado, ¿sí? El FIBO, Juan Pablo, sí, lo volvemos a trazar en el Yen en 4 horas. Dame un segundito. Ya no me acuerdo de dónde estaba trazado, pero me imagino que desde aquí era. No, desde este mínimo importante acá. Lo tracé en día, ¿ves? Desde el mínimo, desde un mínimo importante en día hasta un máximo importante en día. Después bajamos a 4 horas para analizarlo. En general suelo trazar los FIBOs así, cuando hay días 3 o 4 velas seguidas de un mismo sentido, busco un mínimo importante y un máximo importante, y fíjense que desde este precio hasta aquí no hubo ningún tipo de corrección. Si lo miramos en 4 horas, vamos a ver pequeñas correcciones intermedias, pero no del todo importantes. Prefiero dejar este diario para saber la tendencia a plazo del par, porque también me baso en esto para operar, ¿no? Más allá de la caída de hoy, para mí este par está alcista, para mí, solo para mí está alcista, y por ende utilizo los fibos diarios para ver hasta dónde puede corregir y dónde puedo volver a entrar al alza. Pero bueno, eso es mi punto de vista y es así también como los uso, ¿no? Nielsen pregunta, ¿lo mismo que el mercado está en rango lateral? Dijiste que solo usa fibo cuando está en rango y no lateral. No, perdón.
Si dije eso, o no entendiste vos o dije mal yo. Al contrario, sí, tenés razón. El mercado en rango lateralizado es exactamente lo mismo y es cuando no se usa el FIBO, ¿sí? El FIBO no se usa cuando el mercado está en rango lateralizado, todo lo contrario. El FIBO se puede usar cuando el mercado está en tendencia y vemos que la tendencia se agotó para ver hasta dónde puede llegar una corrección y qué soportes me va a dar esa corrección. Pero de ninguna manera el FIBO se va a usar en mercados lateralizados, no, pierde sentido en mercados laterales, ¿sí? ¿Se entiende lo que digo ahora, Nilemsen? Ángelo, el FIBO en un mercado lateral no sirve, solo sirve para mercados en tendencia. Sí, si dije lo contrario, perdónenme, se me escapó o lo dije mal, pero no, no. El concepto es claro, ¿eh? Para mercados lateralizados no, esto es para mercados en tendencia. Cuando el mercado está lateral no me sirve. Ah, yo dije rally en lugar de rango, me equivoqué, discúlpenme, perdón. Es porque hablo muy rápido, ¿no? Ese es el problema. Bueno, si les parece bien, hoy vamos a ir... No, no, me puedo haber equivocado, soy un ser humano, no hay problema. Tiene que haber un rally, sí, no un rango, eso, eso estamos de acuerdo. Bueno, si les parece bien, vamos a ir terminando acá y en la próxima sesión vamos a ver todo lo que es líneas de tendencia, cómo trazarlas, qué utilidad tienen las líneas de tendencias. Ahí tienen mis direcciones de mail y de Messenger, para cualquier duda que les quede, por favor. No, por favor. Gracias a ustedes. Siempre es un gusto estar con ustedes, así que bueno, los espero en la próxima para hablar de líneas de tendencias